Tal vez hagamos alguna modificación con respecto a la evaluación. Tal vez, igual lo tengo que discutir con los otros docentes, pero me parece... Profe, ¿no es el censo ese día? Ah, tenés razón, es el censo. Claro, feriado nacional el censo, ¿no? Bueno, el Sí, profe. 25, está bien, sí, sí, es el censo. Bueno, entonces caería el 1 de junio en principio, entonces, porque el 18 censo, 25 de mayo, feriado, miércoles primero sería. Bien, entonces, bueno, sería el miércoles primero. Sí, no me acordaba. Los lugares, en principio, faltaría confirmar, pero serían, bueno, donde hicimos el primer parcial. Y por ahí cambiamos un poco la evaluación, le bajamos 2 puntos para la aprobación, es decir, tomaríamos el 60% del parcial aprobado para un 4. Después veremos cómo sería la escala de notas. Pero bueno, lo he hablado con otros docentes y también hubo, en el caso nuestro, estas comisiones no fueron tan bajos, pero alguna que otra comisión también, sobre todo los alumnos de salud, tuvieron porcentaje un poco más bajo que nosotros. Anduvimos entre el 25 y el 35%. Creo que ustedes ya estuvieron me parece que el 25 y el 35 ingeniería química. Buenas, profe. ¿Cuándo Hola. es el segundo parcial? El primero lo acabamos de... Porque yo no me acordaba que el 18 era el censo. El miércoles 18 es censo, el 25 de mayo, así que quedaría para el 1 de junio en principio. Profe, disculpe, ¿puedo aprovechar el momento para hacer una consulta? Las que quieras. Yo me confundí, yo al momento de anotarme en las materias pensé que me había anotado bien, había diagramado una materia por cada día y sí, en realidad sí había diagramado bien, pero después me confundí y los miércoles empecé a asistir a tecnología aplicada, pero a otra comisión. Mi comisión era los viernes y yo pensé que problemática regional tenía los viernes. Después me di cuenta que en realidad tenía las dos en el mismo día y pensé que me había confundido. La cuestión es que no, tecnología tenía los viernes y problemática regional los miércoles. Yo vengo faltando un montón de clases y no pude dar el primer parcial. No sé si por el tema de asistencias y eso yo podría, ponerme al día con los trabajos, dar el recuperatorio del primer parcial y dar el segundo. Y bueno, empezar a asistir a las clases de ahora. Para recuperar el primer parcial, mira, yo no tomo presentes. La realidad es que después los presentes se ven en los resultados de los parciales. El primero lo podés recuperar, se puede recuperar uno de 3, o por ausencia o porque se desaprobó. Okay. No podés recuperar 2. ¿Yo no podría recuperar? No, 2 parciales. El primero sí, perdón. pero tenés que dar el segundo y aprobarlo. Ok, mínimo. entonces tendría que dar el segundo parcial y dar el recuperatorio del primero, pero puedo seguir cursando. Perfecto. Sí, se recupera al final de la cursada. La recuperatorio es al final de la cursada. Buenísimo, gracias, profe. No, de nada. Bueno, el tema de hoy vamos a tocar residuos sólidos, y específicamente residuos sólidos urbanos. Cuando uno habla de residuos, ¿cuál sería la definición de residuos? ¿Conocen algún tipo de definición? ¿Qué les parece a ustedes? Y sería remanente que sobra de la producción. Sí, no precisamente es muy exacta. El remanente que sobra de la producción. ¿Están todos de acuerdo con esa definición? Puede ser de consumo también. Sí, a ver, si uno pensara en remanente de la definición, todo lo que excede una producción no significa que sea basura.
No es simplemente cualquier producto que es desechado, que ya no tiene una utilidad. Bueno, por ahí vamos, claro. En principio es un producto. No hay una definición académica con respecto a los residuos, pero bueno, a lo que se ha llegado es un poco a aquel producto que ha cumplido ya su ciclo productivo, para lo que ha sido diseñado, por una u otra razón. A veces es porque se ponen obsoletos, a veces porque ha tenido una obsolescencia, ya sea de materiales o de uso. Pero no hay una definición exacta, así que eso se concuerda en todos lados. ¿Desde cuándo la humanidad empezó a generar residuos? ¿Y por qué? Hoy es uno de los temas a nivel mundial considerados por la ONU, creo que el segundo problema a nivel mundial. El primero es la desocupación, el segundo es los residuos sólidos urbanos. ¿Cuándo empezó a ser un problema, en principio? Profe, para mí estaría ya desde el comienzo de la humanidad, ya con la casa, con lo recolectaban, todo lo que sobraba ya generaba un residuo. Ya para mí desde ahí ya empezaba el problema de la basura y todo eso. Bueno, sí. Yo me acuerdo los temas que vimos en el parcial pasado, ya los saladeros arrojaban sus residuos en el río, o sea, ya viene de antes de eso, viene hace mucho ya, el tema de los... Obviamente, bueno, porque acá José dice algo muy cierto, y vos también, Rodrigo, pero la humanidad no empieza ni con el periodo colonial en Argentina, ni con los primeros asentamientos. La humanidad empieza hace 7.000 años. Empieza a ver, bueno, y ahí la humanidad empieza mucho antes. El hombre como hombre fue evolucionando, pero a medida que era nómade y que se iba trasladando, producía tipos de residuos, iguales más o menos parecidos a los animales, porque eran desechos orgánicos, frutas. Profe, puede ser cuando se hicieron sedentarios y empezaron a comercializar con las otras tribus. Claro, exactamente. A partir de que se instalan, como bien decís vos, Lucas, y como decía José, cuando se instalaron, se empezó a generar basura, que ya se venía generando ese tipo de basura, desechos de alimentos y excreciones, básicamente. A partir de ahí se empiezan a generar residuos que en ese momento por la magnitud no producían. Pero bueno, cuando de casas empieza a evolucionar, ya se transforman en ciudades o en pueblos y demás, ahí ya empieza a haber algún tipo de problema. Hay escritos en donde se habla de alrededor de entre 4.000 y 3.000 años antes de Cristo, sobre todo en las ciudades de Medio Oriente. Las primeras se instalaron como ciudades, como magnitud de ciudades, en lo que era la Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, que actualmente es territorio de Irak. Ahí fueron los primeros asentamientos importantes que se los puede considerar ciudades. Bueno, a partir de ahí empezó a traer problemas la conglomeración de las familias en los ejidos medianamente urbanos, digamos, ya para lo que era esa época. Hay antecedentes también en el mundo, en Creta, en Atenas, en Atenas, en Grecia, en el año 500 a.C., ahí ya se generaron algún tipo de regulaciones, es decir, ya se trataba el tema con
con, en forma, se legislaba, se buscaba que la basura se tirara afuera de las ciudades, en unas distancias bastante que sean seguras para las ciudades, porque también se interpretaba que el tema de plagas, obviamente cuando hablamos de basura a cielo abierto, fundamentalmente hablamos de cierto tipo de plagas, de roedores, moscas, bueno, etcétera, pulgas, etcétera, etcétera. También se asociaba eso a determinado tipo de enfermedades y de hecho algunas traen algún tipo de enfermedades. Pero bueno, el ser humano en ese sentido empezó a entender rápidamente que la basura tenía que estar fuera del contacto, en líneas generales. Bien, bueno, cuando hablamos de residuos sólidos, no estamos hablando solo de residuos sólidos, los residuos sólidos urbanos, ¿no? Uno tiende a pensar que los residuos sólidos urbanos son los únicos, pero bueno, ¿qué otro tipo de residuos podemos dar a modo de ejemplo? Puede ser el agua de lavarropa, pienso yo, ¿no? Sí, y bueno, digamos que sí, son Residuos industriales pueden ser, profe. ¿Cómo, José? Residuos industriales. Bueno, las dos respuestas van con distintas características, también se acercan a la realidad, digamos. Los residuos sólidos urbanos están básicamente lo que nosotros entendemos por residuos sólidos urbanos, nosotros lo interpretamos como que son los residuos sólidos domiciliarios, ¿no? Es la basura, la bolsita que sacamos todas las noches y que en determinados lugares tiene una frecuencia de retiro de 6 días de 7 de la semana. Pero bueno, como bien decía José, hay otro tipo de residuos que pueden ser los residuos industriales, que a su vez tienen generación de residuos sólidos urbanos. Es decir, no porque los haga una fábrica puede generar residuos sólidos urbanos y lleva el mismo tratamiento que el domiciliario. Bueno, en definitiva, sacan la bolsita al canasto y lo retiran. A su vez, tienen otro tipo de residuos, que son los distintos desechos que podría llegar a fabricar o desperdicios que tiene esa empresa o esa fábrica. Pero por su estado físico hay una clasificación que los define como sólidos, líquidos y gaseosos, ¿no? Que son las famosas emisiones gaseosas, líquidas, y bueno, y las de sólido, ¿no? Hay distintas composiciones y distintas clasificaciones. Yo les voy a dar algunos ejemplos de clasificaciones, básicamente. Según su composición, pueden ser metálicos, inertes, orgánicos, plásticos y otros también, y otras clasificaciones se podrían agregar, otros elementos también. Según su origen, un poco lo que hablábamos recién, domiciliario, industrial, sanitario, los que vienen obviamente del sistema sanitario, y comerciales. Y según su peligrosidad, los podemos clasificar en inertes o atóxicos, patógenos, químicos peligrosos, radioactivos, etc. Hay múltiples clasificaciones. Vamos a ver un videito con respecto a esto y seguimos charlando. Vamos a compartir.
Bueno, perdón que está lenta la compu esta. Ahí va. Elevadas cantidades de basura y su manejo se ha convertido en un problema ambiental y de salud a nivel mundial. Nuestro país, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, genera cerca de 810.000 toneladas de basuras al mes, el 85% en los hogares y el 15% restante en el comercio, la industria y otros. Y aunque la mayoría de la basura se origina en nuestras casas, solo un 20% es recuperado por los recicladores en las calles, mientras que el resto va a rellenos sanitarios que hoy están a punto de saturación. Hagamos una breve revisión. Las basuras se conocen también como residuos. Este término se utiliza comúnmente para designar los restos y sobrantes del consumo que el ser humano genera de manera cotidiana. Sus características pueden variar de acuerdo con las costumbres de la población, la alimentación, los patrones de consumo, las condiciones ambientales y actividades como la industria, el comercio, el turismo, entre otros. Además, los residuos pueden ser peligrosos y no peligrosos de acuerdo con la afectación del medio ambiente y al ser humano. ¿Qué son los residuos peligrosos? Son residuos infecciosos, tóxicos, explosivos, corrosivos, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivos o reactivos que pueden causar riesgo a la salud humana. Ahora pasemos a revisar los residuos que no son peligrosos, es decir, aquellos que no generan daño potencial al ser humano y al medio ambiente. Estos pueden ser aprovechables o no aprovechables. ¿Qué son los residuos aprovechables? Los residuos aprovechables son aquellos que tienen un valor comercial, ya que se pueden reutilizar o reciclar incorporándolos al ciclo productivo y por lo tanto van a generar ingresos. Ten en cuenta que un residuo peligroso también puede ser aprovechable, como es el caso de los aceites lubricantes y las baterías de vehículos. ¿Cuáles son los residuos aprovechables? El cartón y el papel, vidrio de botellas, el plástico, residuos metálicos, madera, cuero, empaques compuestos para envasar alimentos como leche, jugos, entre otros, residuos orgánicos biodegradables como comida, cortes y poda de materiales vegetales y hojarasca. ¿Qué residuos no son aprovechables? Aquellos que no ofrezcan ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso productivo y por sus características no tienen valor comercial. Generalmente se disponen en relleno sanitario, lo que implica costos tanto económicos como ambientales. ¿Cuáles residuos no son aprovechables? Servilletas, papel higiénico, paños húmedos, pañales, toallas de mano, toallas sanitarias, protectores diarios usados, vidrio plano, material de barrido, colillas de cigarrillo, materiales de empaque y embalajes sucios o contaminados. ¿Qué implica que sean aprovechables o no? Para resumir, los residuos aprovechables, al ser devueltos a la cadena productiva, generan ingresos y disminuyen las afectaciones ambientales. Por el contrario, los no aprovechables ocasionan impactos negativos. ¿A dónde van los residuos? Si son residuos aprovechables, estos se envían a centros especializados que los transforman para devolverlos a la cadena productiva. Si son residuos no aprovechables y no peligrosos, se llevan a un relleno sanitario, que es un sitio donde se disponen los residuos de forma técnica y organizada. Si son residuos peligrosos, se incineran o se depositan en celdas de seguridad, que son espacios diseñados para aislarlos. Las anteriores técnicas se conocen como alternativas de disposición final. ¿Por qué deben gestionarse los residuos de forma sostenible? En general, la deficiente gestión de residuos sólidos impacta negativamente en el ambiente y la salud pública. Por una parte, la contaminación del aire, el agua, el suelo y la contaminación visual. Por otra, la presencia de algunas enfermedades. ¡Presta atención! El manejo adecuado de los residuos no solo depende de los municipios e instituciones competentes, sino también de los hábitos de los ciudadanos. Por ello, queremos invitarte a que juntos disminuyamos al máximo la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario, a través de la pirámide de gestión integral de residuos. Primero, prevenir. Adquirir productos amigables con el planeta y evitar comprar aquellos que son innecesarios. Segundo, reducir. Disminuir el consumo de recursos naturales con el fin de generar un menor impacto. Tercero, reutilizar. Otorgar una mayor vida útil a los residuos para reducir gastos económicos y contaminación al medio ambiente. Cuarto, aprovechar y valorizar.
Consiste en someter los residuos a procesos de transformación para obtener nuevos materiales o aprovecharlos como fuente de energía. Quinto, tratar. Se debe disminuir el poder contaminante de los residuos antes de enviarlos a su disposición final. Sexto, disponer. Consiste en darle un manejo adecuado a los residuos para reducir el impacto ambiental. ¿Cómo estamos en Colombia en materia de residuos? En Colombia, Bueno, en el mundo, como ven, este era un videíto de Colombia. En el mundo se manejan más o menos, en la gestión integral de residuos sólidos urbanos, se manejan los mismos conceptos. Es decir, en Argentina, hoy por hoy, en lo que es gestión de los residuos, no hay diferencias ni con las naciones de países desarrollados. Vamos a ver el último video, el más largo, es una planta de tratamiento integral que está en Cataluña, que está en Barcelona específicamente, que es una maravilla. Pero bueno, en todos lados se está de acuerdo en las fases, ¿no?, de la gestión de residuos sólidos urbanos. Les voy a dictar una definición que después de un tiempo más o menos fuimos generando y estamos un poco de acuerdo. Si quieren tomar nota, se los dicto para que sea más o menos textual. Con respecto a la definición de residuos. Productos que han agotado su función por lo que fueron adquiridos y o cumplieron su rol para el que estaban destinados. Están en condiciones de darse de baja, para lo cual hay que desecharlos. Con esto lo que se quiere decir también que el residuo que, a pesar de que ha cesado su función específica, pero después es reutilizado o reciclado para otra función, no es considerado residuo. ¿Se entiende el concepto? Bueno, espero que sí. O sea, digamos que residuo es cuando yo llego al final de la cadena y no se puede volver a reciclar. Claro, exactamente. Por ejemplo, una botellita de una gaseosa o de vidrio, ponele. Te compras una gaseosa en el kiosco, te dan una botellita y vos esa botellita la usás de vidrio indefinidamente para llevar agua en el gimnasio, digamos. Por más que su uso específico ya no se utiliza más, porque no es reciclable para la empresa de gaseosa, vos la seguís usando en otro sentido, pero vos le estás dando uso, no el uso específico para el que fue producido, pero a su vez, bueno, ese caso, hasta el día que no la uses más, o se rompe, o le pasa algo, hasta ahí no es considerado basura o residuo. ¿Quedó claro, Lucas? Sí, profesor. Perfecto. ¿Podría repetir la definición? Sí, cómo no, Daniela. Productos que han agotado su función para lo que fueron adquiridos y o cumplieron su rol para el que estaba destinado. Y están en condiciones de darse de baja, para lo cual hay que desecharlos. Perfecto, gracias. De nada. Bien. ¿Qué son los términos 3R, 4R? ¿Lo han escuchado alguna vez? En líneas generales son programas. ¿Lo han escuchado alguna vez o les suele...? ¿Eso tiene algo que ver con el reciclado, profe? Sí, primariamente era el programa 3R, era 3 palabras
en función de lo que era el reciclado o el volver a utilizar, que era la reutilización, la recuperación o recuperar, y el tercero era reciclar, por eso eran reutilizar, recuperar, reciclar. Luego se le añadió otra R, que es reducir, que también se lo llama consumo responsable, es decir, no producir por producir, digamos, ¿no? Esto se puede ver mucho en los packaging. Después vamos a entrar así a mencionar el tema de cómo está relacionada la producción de residuos sólidos urbanos con respecto al tipo de economía o a los niveles socioeconómicos de los distintos países y demás. Pero bueno, esos son programas que en un principio se llamaron 3R y ahora, hoy por hoy, se llama 4R porque se le agregó como una fase más, es decir, la toma de conciencia para hacer un consumo responsable. Chicos, lo que yo les quiero decir, hoy vamos a ver un montón de conceptos. Lo que está subido en el foro de la clase 7, creo que es, sí, clase 7. Vamos a tocar, son 28, 29 páginas, 31, perdón. Eso va a ser los contenidos que vamos a utilizar para el parcial. Este es un tema enorme. Lo que estamos haciendo es tocando temas muy, muy grosos y darle una pincelada, un comentario para cada cosa, ¿no? También está en estas 30 páginas, imagínense que hay posgrado de residuos sólidos. Así que nosotros lo que estamos tocando un poquito es una mirada general para el que no tiene, para que estén enterados por lo menos, pero son temas enormes y obviamente que no vamos a ver nada en profundidad. Bien, ¿qué es la gestión de residuos sólidos urbanos? ¿Alguien se imagina cómo es la gestión desde que se produce el residuo, lo que consideramos basura, hasta la disposición final? Los pasos, si más o menos lo piensan, es lo que hacen ustedes o lo que hacemos todos con la basura, desde que la sacamos, que la generamos, hasta que la sacamos a la puerta de la calle, hasta que se la lleva al basurero, y después veremos los otros pasos más detalladamente. Profe, vendría a hacer la recolección primero, digamos, y ahí juntarían con algo como el SEAMSE, se haría una selección y de ahí yo creo que iría lo que va a reciclaje y lo demás a un relleno sanitario. Bueno, te has salteado algunos pasos, pero ¿quiénes son estamos hablando ahora en la gestión de los residuos sólidos urbanos, ¿no? Y cuando hablamos de urbano, piensen en domiciliario, por más que no sean solo de los domicilios. Es decir, el residuo sólido que se genera en una casa. El primer paso en la gestión de residuos sólidos urbanos se llama generación. ¿Quién es el generador de los residuos sólidos urbanos? ¿Quiénes somos los generadores? ¿A dónde se generan? ¿En las casas? En los domicilios, básicamente, sí, pero también es un poco como lo decía al principio, también una fábrica puede generar residuos sólidos urbanos, un comercio puede generar residuos sólidos urbanos, la municipalidad o los municipales o algunas instituciones generan residuos sólidos urbanos, instituciones educativas o de otro tipo también generan residuos sólidos urbanos, y los organismos o las instituciones sanitarias, hospitales, clínicas también generan residuos sólidos urbanos. El residuo sólido urbano es aquel que pasa a buscar el basurero en forma común. Después veremos, también daremos alguna miradita con respecto a lo que es
los residuos sólidos, los residuos sanitarios o los industriales y demás. Bueno, así que los generadores, esto también es, este paso es importante. Los generadores, en líneas generales, somos nosotros, desde el domicilio. ¿Quién es el segundo paso? Esto es por ley, estos pasos se crearon por ley para definir lo que es la gestión integral de residuos sólidos urbanos. El segundo paso se denomina acopio. Bueno, como recién lo mencionamos, en líneas generales el acopio se hacen en los domicilios, en las casas particulares, pero también hay otros agentes que pueden acopiar, los acabamos de mencionar, los comercios, las industrias, etcétera, etcétera. El tercer paso es el transporte. ¿Quién realiza el transporte? ¿Cómo se realiza? ¿Quién pasa a buscar la basura por el frente de su casa? Los basureros. ¿Cómo? Camiones recolectores. Camiones recolectores, exactamente. Bueno, por ley, la disposición y la basura a partir de que se deja en el lugar, en la calle, en la vía pública, es responsable la municipalidad de la recolección, hasta su disposición final. Esto es importante, generalmente son preguntas de exámenes. ¿Hasta dónde es responsable el generador y acopiador, que somos nosotros, de los domiciliarios? Y a partir de cuándo el responsable legal, y quién es y cuándo. Bueno, a partir de que está en la vía pública, ya la basura no pierde la responsabilidad del domicilio, del generador, en este caso. De hecho... Me pasó un par de veces que a veces yo dejo la basura en la puerta de mi casa y me levanto el otro día y está toda rota por un perro, por un gato. ¿Eso también tiene que hacerse cargo el municipio o tengo que guardarla yo? Y en líneas generales se tendría que hacer cargo del municipio. La realidad es que es muy difícil también delegarle al municipio. A ver, el municipio te está cobrando una tasa a vos. La pagues o no la pagues, la tasa, te está pagando una tasa por el alumbrado, el barrido y la limpieza. A partir de ahí es como que vos le estás delegando al municipio esas tareas. Es decir, la municipalidad tiene la obligación de iluminarte la calle, de barrértela y de retirar la basura. Básicamente uno le paga a la municipalidad esa tasa para eso. Obviamente que es muy difícil que en determinado tipo de acciones la municipalidad se pueda hacer cargo de todo. Lo que suele pasar que en los centros comerciales, por un tema de presión del lado de los comerciantes y demás, presionen más como para que las calles estén más limpias, más iluminadas, y que no tengan basura. Pero bueno, en líneas generales lo que va a pasar es que el perro te rompe la bolsa, se desparrama y vos vas a salir enojado, qué sé yo, y vas a limpiar y la vas a volver a poner en la bolsita. Es lo que suele ocurrir y hasta tiene una cierta lógica. Bueno, es muy difícil que la municipalidad realice ese tipo de cosas. Lo que se suele ver es que si pasa el recolector, el barrendero, en líneas generales, en el carrito bombón que tiene, que suele acompañarlo, también barra lo que está en la calle y lo mete todo al carro. Pero bueno, la responsabilidad del residuo sólido urbano legalmente es de la municipalidad a partir de que está en la vía pública. ¿Sí? Bien, vamos a ver un videíto, a ver qué es lo que está haciendo
¿Qué hacemos? Me gustó este videito, cortito, son todos cortitos, salvo el último, que es un poco más largo. Profe, entonces quedamos en esos tres, la gestión de los residuos, la generación, el acopio y el transporte, ¿ya está? No, continúa esto. Bueno, vamos a seguir y después vemos los videos por ahí un poco más juntos. El cuarto paso, que a veces puede ser obviado, es la transferencia, que no es lo mismo que transporte. Cuando hablamos de transporte estamos hablando de camiones compactadores o de camiones específicos, que son los que lo levantan y lo llevan. A su disposición final, en líneas generales, lo llevan. Pero depende la distancia, y esto es un tema de costos, de fletes. Depende la distancia, ese camión compactador, si queda muy lejos, si está muy lejos, toda la basura va a una planta de transferencia. De ahí se compacta en camiones que tienen mucha más capacidad, se compacta la basura y la terminan llevando a la disposición final, que en líneas generales en nuestro país son los rellenos sanitarios, y específicamente en nuestra región, en la región metropolitana, es el SEAMSE. Y bueno, a partir de eso vamos a ver lo que es una planta de transferencia. Es un dibujito animado que dura un par de minutos. Pero también es una pregunta de examen esa. Cuando se habla de transferencia y transporte, no son sinónimos. Sí, a veces se le suele ver esos camiones por la autopista. Exactamente. Se suelen ver en la autopista del Buen Aire, se suele ver mucho esos camiones que son semis, que son grandes, que tienen una batea enorme. Vamos a ver un videito que les vuelvo a repetir, es un dibujito animado, pero lo marca bastante bien. Bueno, acá lo que está entrando es el camión que pasa enfrente de nuestra casa casi todos los días, ¿no? Es el camión compactador. La planta de transferencia es una planta específica. Acá tiene lo básico, que bueno, es la cabina de recepción, suele tener la báscula ahí adelante, pesa en el camión, bueno, cosas, no hay audio, esto es todo imagen. Perdón.
Bueno, acá un poco lo que contaba Lucas, creo. Se ven este tipo de camiones en el Buen Aire. Yo que suelo ir bastante seguido por el Buen Aire, se suelen ver este tipo de bateas así, semirremolque, completamente llenas. Bueno, algo sencillo, pero un poco para reforzar, reforzar el concepto. No es lo mismo transporte que transferencia. ¿Queda de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Y el tema principal es un tema de costos, costo de flete, básicamente. Cuando la disposición final queda lejana, conviene hacer este tipo de transferencia. Bien, el paso que le sigue es el tratamiento. Es decir, llevan los residuos sólidos urbanos, la basura, y la separan. Obviamente la separan, se puede sacar distintos elementos. ¿Cuál les parece a ustedes que es el elemento de mayor volumen o de mayor porcentaje? Plásticos. ¿Cómo? Plástico. ¿El plástico? Sí. Leonel dice el plástico. Los residuos orgánicos, profe. Los residuos orgánicos. ¿Y cuáles serían los residuos orgánicos? Sobras de comida, cáscaras de verdura, todas esas cosas que directamente no se pueden reciclar o se usan de otra forma. Bien, sí, son los residuos orgánicos. ¿Y de qué porcentaje estamos hablando? En porcentaje total de la torta de residuos, ¿qué porcentaje serían los orgánicos? Más del 50% sería, profe. ¿Más del 50%? Sí, bueno, yo digo más o menos. Bueno, no estás tan errado. En líneas generales, esto depende mucho de las condiciones socioeconómicas de la zona de estudio que podemos estar, valga la redundancia, estudiando. A mayor nivel socioeconómico, el porcentaje de materia orgánica baja. ¿Se entiende lo que digo? A sociedades más pobres, el nivel de sociedades, el nivel del porcentaje de materia orgánica sube. Cuando baja el porcentaje de materia orgánica, por ende sube lo que es papel y cartón, que en líneas generales devienen de productos orgánicos, pero bueno, se los toma como una porción aparte. Sube el papel y carbón, suben los plásticos y suben un poquito los vidrios.
En líneas generales para nuestra región, el porcentaje, si quieren copiarlo, es 50% de orgánicos, más o menos, 17% de papel y cartón, 14% de plásticos, 5% de vidrios, 2% de metales, cuando hablamos de metales es ferrosos y no ferrosos. Y hay un 12% que es se lo denomina otros, que también depende la sociedad de consumo, las características de la sociedad que estamos estudiando. Acá lo que suele influir muchísimo son los residuos de escombros de construcción. En volumen impacta muchísimo. Bien, vamos a ver un videito de qué está pasando en Argentina. También son otro videito cortito. Ahí va. Cada argentino genera por día casi 1 kilo de residuos, un poco más en la ciudad de Buenos Aires y un poco menos en Misiones. Esto significa un total de 12 millones. Bueno, acá tengo números de la zona metropolitana, de un estudio que se hizo en el 2017. Y les puedo dar las comparativas de distintas regiones, de distintos partidos. Lo que parecería que la ciudad de Buenos Aires es el lugar que tiene más residuos per cápita, es decir, residuos por habitante por día, de todo lo que es el Gran Buenos Aires. En un estudio de 34 municipios y la ciudad de Buenos Aires, el distrito con mayor cantidad de promedio de residuos por habitante por día, kilogramos por habitante por día, es San Isidro. Acuérdense de ustedes de la definición del conurbano 1, que era San Isidro y Vicente López. Bueno, tiene 2 kilos per cápita por día. El segundo es Lanús, 1,89, 1 kilo 890 gramos. ¿Cómo está la ciudad de Buenos Aires en comparación? Ciudad de Buenos Aires. Cava. Acá lo da a 2017, datos del INDEC, da 900 gramos per cápita por día. No sé qué era lo que daba acá. Sí, 1 kilo 0,5. Bueno, capaz que está más actualizado esto. Bueno, seguimos. ¿Cómo está Merlo? 1 kilo redondo. 1 kilo redondo. Ituzaingó, 1,04. Morón, 1,29.
Moreno 0,54. 325.000 toneladas al año. La provincia que más residuos genera es Buenos Aires, con 4.268.000 toneladas, y la que menos genera es Tierra del Fuego, con 26.000 toneladas al año. Muchos de estos residuos, como el papel, cartón, vidrio, metales, plásticos y residuos orgánicos, son reciclables y tienen valor económico. A pesar de ello, un bajo porcentaje... Esa es la torta que acabamos de... Esto es lo que le acababa de leer yo, ¿no? 50% de orgánicos, 17 de cartón y papel, 14 de plásticos, 5 de vidrio, 2 de metales, ferrosos y no ferrosos. Plásticos y residuos orgánicos son reciclables y tienen valor económico. A pesar de ello, un bajo porcentaje de la basura se recicla y una gran parte termina en basurales a cielo abierto o en sitios sin los controles adecuados. Actualmente, se estima que solo la mitad de los residuos se dispone de manera aceptable. Una buena gestión de la basura es necesaria para cuidar el medio ambiente y mejorar la salud de la población. Para lograr estos objetivos, existe un programa de la Secretaría de Ambiente de la Nación que, con el apoyo del Banco Mundial, asiste a provincias y municipios. Este proyecto brinda asistencia técnica y financiera para elaborar planes de gestión integral según las necesidades de cada localidad. Estos planes deben incorporar la construcción de plantas de separación, rellenos sanitarios adecuados y propuestas para minimizar los residuos, clausura de basurales existentes, campañas de sensibilización y educación y programas de inclusión social de los recuperadores informales. La ciudad de Mar del Plata es hoy un ejemplo a imitar en el manejo de los residuos. Un plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos, comúnmente llamado GIRSU, es un plan que contempla todo el tratamiento del residuo desde el sistema de recolección, desde que el vecino coloca la bolsa en la puerta de su casa, la optimización de ese sistema y después todo lo que es el tratamiento de cada fracción de residuo y la disposición final ambientalmente adecuada. Para la familia Emiliano, ya es una costumbre tener 2 tachos en su casa y separar la basura. La idea era que los chicos pudieran aprender también el valor de cuidar el medio ambiente, ¿no? Y también pensar en la gente que se dedica a reciclar la basura, ¿no? Hay muchísima gente que vive de residuos. Nosotros lo que queríamos era que ellos tomaran conciencia de que esa gente se estaba ganando la vida y era una manera de facilitarles el trabajo. Lo tiramos acá porque se pueden lastimar los que revisan la basura y todo. Creo que eso es fundamental, generar una conciencia ambiental de que todo recurso es finito y que en un futuro va a depender de lo que podamos hacer hoy. Los vecinos colocan sus residuos secos en una bolsa verde y los residuos húmedos en una bolsa de otro color. Esta primera etapa de separación es clave, ya que cualquier proyecto de gestión integral de basura busca reducir los residuos que se envían a disposición final. Para que el ciclo funcione, la recolección también debe ser diferenciada. Para esto, se dividió la ciudad en 3 sectores. En el norte de la ciudad, la recolección de los residuos secos se hace los lunes y jueves. En la zona sur, los miércoles y sábado. Y en la zona centro, martes y viernes. Esto asegura que todos los días lleguen los residuos secos a la planta de separación, donde trabajan casi 50 recuperadores. En el nuevo predio inaugurado en el 2012, los integrantes de la cooperativa Cura recuperan principalmente papel, cartón, plástico PET y vidrio que luego venden. Desde 2005 estoy trabajando en el basural y ahora estamos trabajando dignamente en una planta de clasificación y separación. Y antes en el basural trabajábamos 2 turnos, de noche y de día, y se trabajaba desde el piso. Se hacía dificultosa a la intemperie, para el clima que nos castigaba en invierno. Y hoy día estamos bajo un galpón, tenemos higiene personal porque tenemos agua, tenemos el baño, un comedor, tenemos casitas transportadoras que nos permiten mover los brazos y no andar con una maleta cargándola. Es más saludable, podemos progresar, tener una vida más allá del trabajo. Finalizada esta etapa, lo que no se puede recuperar o reciclar va al nuevo relleno sanitario de la ciudad. La totalidad de los residuos se disponen en este centro de disposición final que cuenta con un sistema de tratamiento de líquidos lixiviados, recolección y tratamiento, recolección activa y quema de biogás, cuenta con doble membrana de impermeabilización
y detección de pérdidas y cuenta con todos los estándares internacionales. Uno de los tratamientos más significativos es el tratamiento de los líquidos lixiviados. Se realiza con las técnicas de saneamiento y de ingeniería sanitaria más evolucionadas que existen hoy en día. En otras partes del país también se están poniendo en práctica alternativas que complementan un exitoso plan de manejo de residuos. Es el caso de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Allí se colocaron 700 contenedores metálicos en las calles para tirar de manera separada residuos reciclables y otros. Otra de las estrategias son los centros de recepción, los cuales consisten en contenedores plásticos de 1 metro cúbico de capacidad a salvaguarda de diferentes tipos de instituciones educativas, clubes de barrio, instituciones municipales y otros, en donde se disponen los residuos reciclables y son recolectados para ser recuperados por mecanismos. En Rosario también se está construyendo una planta de recuperación de materiales reciclables y una planta de compostaje que recibirá residuos domiciliarios y restos de poda, para convertirlos en abono y así reducir en un 20% la basura que va a disposición final. Otras provincias también están recibiendo apoyo para poner en marcha soluciones integrales a las problemáticas de los residuos. En Chubut y Mendoza se están construyendo 2 rellenos sanitarios bajo altos estándares ambientales. En Córdoba se cerraron 50 microbasurales a cielo abierto. En todos los casos, se prevé la inclusión de los recuperadores informales. La basura bien manejada reduce costos económicos, evita la contaminación y conserva los recursos naturales. A medida que estos planes se extiendan por el país, se logrará una mejor calidad de vida para la población, creando oportunidades para todos. Bueno, comentarios. Vimos 2 ejemplos de Argentina. ¿Qué les pareció? Que estaría bueno que pase acá en Merlo. ¿Eh? Estaría bueno, sería positivo que pase acá en Merlo. Sí, en líneas generales, es muy acá en el conurbano, no sé en los distritos del conurbano 1, hay famoso conurbano 1 de San Isidro y Vicente López. Hay experiencias. Yo vivo en 3 de febrero hace muchos años. Acá hubo una experiencia de hacer algo parecido a lo que se estaba haciendo o se intenta hacer en Rosario. Pusieron contenedores, había que llevar la basura, contenedores en puntos estratégicos. Uno en una plaza enfrente de un colegio muy grande que hay. Y la realidad es que no lo hizo, hoy por hoy hay un gobierno, el gobierno de Cambiemos, no estoy hablando, no quiero hablar de política, pero lo hizo el gobierno anterior, el de Hugo Curto. La iniciativa fue de él, pero independientemente de quién lo hubiera hecho y quién lo haga. Una consulta. Sí. ¿Ese plano lo había hecho Macri primero en la capital, de poner los contenedores? Sí, Macri lo había hecho y creo que lo sigue haciendo y me parece que exitosamente lo está haciendo dentro de todo. Me acuerdo aquella vez que lo implementó, que los vecinos le tenían problemas y agarraban y los contenedores se los tiraban entre los vecinos, que nadie lo quería enfrente de su casa. Pero, sí. Ahora yo voy bastante seguido, no es que voy seguido, pero bueno, un par de veces por mes, por ahí voy a Capital Federal y demás, y entro a la ciudad de Buenos Aires y hay contenedores, hay contenedores en las avenidas, los recolectores pasan, los camiones tienen los sistemas esos hidráulicos que vuelcan el contenedor. A mí me da la sensación de que es un programa exitoso, y de hecho lo que yo les leí de la ciudad de Buenos Aires, en líneas generales la disposición final le ha bajado. El programa de Macri fue un programa bastante famoso que se llamaba Basura Cero. De hecho, hubo legislación en función de eso, y ellos
lo que pretendían era, después de determinada cantidad de años, creo que fue en el 2005, tenían un cronograma hecho como para llegar, no sé, el 2017 o 2018 con generación cero de basura, lo cual era, o disposición final de la basura reciclada. Era un programa muy ambicioso, no se cumplió, creo que luego lo reprogramaron, pero bueno, el manejo de la basura en todo el mundo es un tema complejo. Obviamente que hay sociedades más organizadas, hay sociedades con mayor poder económico. Les vuelvo a repetir, vamos a ver el último video, que es un video real, es el más largo, pero de una planta de tratamiento integral en Cataluña, que es muy interesante y bueno, es a donde se debería apuntar. Yo les decía, la experiencia cómo terminó acá en 3 de febrero, hace unos 10 años más o menos, es que terminaron los contenedores desbordados, la gente llevaba las cosas cualquier día, se retiraba cualquier día, y terminaron siendo generadores de pozos de basura, es decir, se juntaba, tiraban ahí, todos tiraban la basura. Lo que pasa es que después en un momento también están los carritos, claro, la pobreza también te lleva a eso, ¿no? A mucho trabajo informal, mucho trabajo de cartonero, bueno, a llevar los carritos, entonces te terminan tirando cuando podás, te retiran la poda de tu casa y te lo terminan tirando a 3 cuadras en una plaza bueno, es la realidad de Argentina, digamos. Fueron programas que yo creo que en la capital tiene un cierto éxito. En esto estoy hablando en función de lo que comentó Daniela ahí de Merlo. Son programas que no son fáciles de implementar en partidos o en comunidades con las características que tiene el conurbano en líneas generales, ¿no? Y sobre todo con la crisis que hay. Bueno, primer paso, generación. Segundo paso, acopio. Tercer paso, generación y acopio, responsables legales, el vecino, puede ser domiciliario, puede ser un comercio, puede ser una industria, estamos hablando de residuos sólidos urbanos. Tercer paso, recolección. A partir de la recolección, la responsabilidad es del municipio. Sigue el transporte. Podría haber una transferencia o no. Los municipios en líneas generales del conurbano van a depositar a la disposición final, que es el SEAMSE en este caso. En el SEAMSE, ¿qué se hace? Se trata la basura recolectada. Vamos a ver otro videito del SEAMSE. A ver, no. Bien, vamos a ver el tema de qué se hace en el SEAMSE y después lo charlamos. No, esto es un relleno sanitario, no era este. Bueno, esto muestra lo que es un video sanitario también, es un videíto bastante explícito.
Toda actividad humana genera residuos, que pueden ser residuos sólidos domiciliarios, industriales, entre otros, que requieren de procedimientos específicos para su tratamiento y disposición final. La gestión de los residuos sólidos domiciliarios y otros residuos asimilables incluye varias etapas relacionadas con el almacenamiento, recolección, transferencia, transporte, procesado y disposición final de los mismos. La disposición final de estos residuos puede llevarse a cabo a través de un relleno sanitario. Ahora bien, ¿qué es un relleno sanitario? Es un método para la disposición final de los residuos sólidos en el suelo, mediante técnicas constructivas que confinan los residuos en la menor área posible, compactándolos para reducir su volumen y luego cubrirlos diariamente con una capa de tierra. Con ello se busca reducir los impactos ambientales y sanitarios en la disposición final de los residuos. Previo a la construcción de un relleno sanitario se debe seleccionar un lugar considerando los siguientes aspectos: que en el suelo no existan afloramientos de agua, humedales, bordes costeros, zonas de inundación, fallas geológicas y exposición a riesgos de derrumbe o deslizamiento, entre otros aspectos definidos por la ley. Capacidad para soportar la demanda de la comunidad. Consulta, esos estudios geológicos de tierra, de humedales, etcétera, etcétera, ¿en dónde se canaliza? ¿Qué indicador es? ¿Qué herramienta es de la gestión ambiental? Lo vimos en la clase pasada. ¿En dónde se incluye ese estudio? En el estudio de impacto. En el estudio de impacto ambiental. Una consulta, ahí justo escuché que no pueden estar cerca o se recomiendan estar cerca de humedales y demás. El SEAMS está cerca de un brazo del río Reconquista, ¿no? Si mal no recuerdo, o estoy equivocado. Sí, no debería, pero sí. Ok. No Así, debería, pero pasan tantas cosas. Pero si tiene el adecuado aislamiento entre la basura y la tierra, que no tenga filtraciones, se podría hacer. A ver, los rellenos sanitarios es una construcción de ingeniería ambiental sanitaria que tiene parámetros muy estrictos que en países que yo entendería que un relleno sanitario lo puedan poner, qué sé yo, no sé, ponerle en Chile, que tienen poca tierra o donde sea necesaria la tierra, pero en Argentina, con tanta tierra disponible, digamos, en determinado tipo de características geográficas o geológicas, no se tendría que utilizar. Es como hacer los barrios en los humedales, digo, o en zona de descarga de río, ¿no? Tienen otra función, qué sé yo, los humedales específicamente sirven para los acuíferos se van recargando a través de los humedales. Si vos eso lo impermeabilizás, no es habitual, pero tampoco es raro que estas se los recubren con membranas geotérmicas que son gruesas y demás, pero no es raro que a veces se pinchen esas membranas, con lo cual percolan líquidos lixiviados. Esos líquidos, imagínate que son líquidos de fermentación de basura, de materia orgánica, percolan y contaminan napas, ¿entendés? Entonces, digamos, sí, ¿se podría hacer? Sí. ¿Se justificaría? Y yo no lo justificaría, digamos. Si lo podemos hacer en otro lugar, ¿por qué lo vas a hacer en un humedal? ¿Se entiende lo que digo, más o menos? Estimo que sí. Bueno, seguimos. Servida por el periodo de vida útil del relleno. Distancia adecuada a los centros generadores de residuos, centros de acopio y compactación. Accesibilidad para vehículos. Poseer condiciones naturales de seguridad contra potenciales eventos de contaminación superficial y subterránea.
Poseer la cantidad y calidad apropiadas de material de cobertura dentro del sitio o en sus cercanías. Si existe población cercana y cuál es su percepción frente a la iniciativa. Las principales actividades que se consideran en la construcción de un relleno sanitario son las siguientes: preparación del terreno, construcción del cerco perimetral, construcción de vías de acceso y caminos internos, construcción de oficinas, talleres, bodegas y otras instalaciones, implementar instalaciones que proveen energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, implementación de un sistema de drenaje pluvial y pretiles o muros de contención, impermeabilización y revestimiento del fondo, implementación de un sistema de manejo de lixiviados o líquidos percolados que se producen por la descomposición de la materia orgánica, la humedad, precipitaciones o escorrentías, implementación de un sistema de control y captación de biogás, que se genera mediante transformación de residuos orgánicos producida por bacterias en ausencia de oxígeno. Implementación de un sistema de control de vectores como roedores o moscas que transmiten enfermedades al ser humano. Durante la etapa de construcción se pueden generar los siguientes impactos: aumento del ruido, emisiones de gases y material particulado, alteración del suelo, alteración de vegetación y fauna terrestre, alteración de patrimonio cultural o arqueológico, aumento del flujo vehicular, alteración al paisaje. Una vez habilitado el relleno sanitario, se da inicio a la fase de operación, que contempla las siguientes actividades: recolección y transporte de residuos sólidos hacia el relleno sanitario, confinamiento de residuos en la menor área posible, compactando y reduciendo su volumen, cobertura diaria de los residuos con capas de tierra, lo cual se puede realizar en zanja o trinchera o en un área de excavación progresiva, control y manejo de lixiviados o líquidos percolados, control y manejo del biogás, monitoreo de aguas superficiales y subterráneas, control de vectores, prevención y control de riesgos al personal y a la comunidad cercana, mantenimiento de las instalaciones. Los posibles impactos de la operación de un relleno sanitario son emisiones de ruidos, gases y material particulado, producto de la actividad de camiones y maquinaria, aumento del flujo vehicular, especialmente de vehículos pesados, presencia de vectores, alteración del paisaje. Terminada la vida útil del relleno sanitario, procede la fase de cierre, que contempla principalmente cobertura final del área del relleno sanitario, diseño y rehabilitación paisajística del lugar, implementación de un plan de recuperación de flora, vegetación y fauna, mantención de los sistemas de control de gases, lixiviados y erosión. Los terrenos recuperados se pueden dedicar a usos recreacionales, como parques y campos de deportes, entre otros. ¿Y tú, qué opinas? Bueno, más o menos es lo que imaginaban ustedes o lo que imaginan del SEAMSE. ¿Alguien estuvo en el SEAMSE alguna vez? ¿O en otro relleno sanitario? ¿No? Yo nunca. Bueno, una lástima. El SEAMSE es un organismo estatal, es un consorcio en donde que fue creado, bueno, un poco no sé quién, Juanma creo que había sido el que mencionó el lugar donde se creó, donde pusieron los rellenos sanitarios. Siempre fue un organismo estatal muy cuestionado porque se crea en el año 77 a través de una ley en donde
dictadura militar mediante, en donde la ley decía que todo el área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires y en ese momento 19 partidos del conurbano, tenían que depositar los residuos sólidos urbanos en el SEAMS. Como les dije, en una empresa mixta, Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, con un estamento de administración compartido y bueno. Siempre fue muy cuestionada. Yo creo que la instalación del SEAMS en esos terrenos se produjo porque fue en un gobierno militar, si no hubiera sido un poco más, más discutida la cosa, pero bueno, se implementó en pleno gobierno militar, en pleno auge del gobierno militar y no había mucho que discutir, digamos, se implementó sí o sí. Me parece que habían sido terrenos de cavas cavas de tierra y que habían utilizado, eran terrenos que tenían depresiones, bueno, y los utilizaron, vieron la oportunidad y los utilizaron. Cava de Tosca. En el año 77 la ciudad de Buenos Aires incineraba toda la basura. Según cuentan, yo no me acuerdo, yo era medio grandecito, pero no me acuerdo, había un smog y siempre estaba percudida, es decir, había mucho impacto de todo lo que era la parte cenizas. Y bueno, el mal menor fue la creación y la disposición final en el SEAMSE, digamos. A partir de ahí se fue optimizando el SEAMSE. Hoy los terrenos sanitarios tienen un manejo aceptable. Se hace reciclado de determinadas, de lo que es plástico y se hace compostaje con gran parte de la materia orgánica que entra. Y bueno, y mucho va a la disposición final, que es el enterramiento. Hay un procedimiento que es el sellado, un poco lo explicaba el videíto, se va tapando diariamente con tierra y a su vez luego se cierra con una membrana y a partir de ahí se vuelve a rellenar y se usa básicamente para parquizaciones y de uso, para parquizaciones y para uso de la comunidad. Está abierto en líneas generales todo lo que es los parques ya cerrados. Pero a su vez se hace un manejo integral de los líquidos lixiviados y se genera cierta energía con los gases, parte se ventean y parte se utiliza. Bueno, disposición final. Ya lo vimos. Vamos a ver, nos vamos a meter en el video a lo que tendríamos que apuntar, el videito de la planta de Barcelona, que realmente es un video 7:30, ¿sí? Y después lo comentamos y vemos algunas. Creo que es esto, a ver. Sí.
Cada día tiramos la basura al contenedor. A veces incluso vemos cómo se la lleva el camión de recogida. Pero, ¿qué ocurre después? Si alguna vez os habéis hecho esta pregunta, prestad atención. Ahora obtendréis respuestas a algunos de los interrogantes habituales sobre el sistema de gestión de residuos municipales del área metropolitana de Barcelona. Además, conoceremos un poco mejor todo lo que hay que hacer para tratar residuos del contenedor de resto, el gris. Veremos el trabajo de la Planta Integral de Valorización de Residuos de Sant Adrià de Besòs y hablaremos de cómo podemos contribuir todos a reducir los residuos y gestionarlos mejor. Porque también nos debemos preguntar, ¿qué podemos hacer antes? La recoge el Ayuntamiento y el área metropolitana de Barcelona las gestiona. Todos los residuos se tratan de algún modo. El vidrio y el papel se reciclan directamente. Los otros residuos se llevan a plantas metropolitanas que recuperan los materiales reciclables, extraen energía y fabrican compost. Lo que queda y no se puede aprovechar, el rechazo, se usa para restaurar paisajes degradados o se deposita de forma segura para el medio ambiente. Este sistema de gestión de residuos municipales se establece en el PMGRM, que tiene los siguientes objetivos: prevenir la generación de residuos, reciclar el 50%, tratar el 100%, incluidos los del contenedor gris, gestionar bien el rechazo. Estos objetivos están de acuerdo con las directrices de la Generalitat de Cataluña y de la Directiva Marco de Residuos Europea. En los 36 municipios del área metropolitana de Barcelona vivimos más de 3.200.000 personas. Cada uno de nosotros genera un poco más de 1 kilo de basura al día. Es decir, en total, cada año hay que tratar alrededor de 1,5 millones de toneladas. Esto son muchos residuos. Además, muchos se pueden aprovechar como materias primas para hacer nuevos productos o para generar energía, y así evitamos extraer más recursos de la naturaleza. Por todo ello, los residuos se gestionan de acuerdo con la siguiente jerarquía. Primero, prevenir su generación. Después, reciclaje y compostaje. A continuación, valorización energética. Y como última opción, deposición controlada. La recogida, de la que se encarga cada municipio, se paga mediante tasas municipales. El tratamiento que realiza el área metropolitana de Barcelona se paga mayoritariamente con la TMTR, la tasa metropolitana de tratamiento de residuos. También contribuyen los fabricantes de envases y de otros residuos con sistemas integrados de gestión. La Planta Integral de Valorización de Residuos de Sant Adrià de Besòs trata el 31% de los residuos municipales del área metropolitana de Barcelona. Concretamente, el resto de Badalona, Barcelona, Sant Adrià de Besòs y Santa Coloma de Gramenet, además de otros municipios en caso de necesidad. Es decir, los residuos que los ciudadanos no hemos separado y que hemos tirado al contenedor gris. También procesa los residuos que no se pueden aprovechar de su tratamiento y de otras plantas metropolitanas. Se dedica a extraer los materiales reciclables del resto y a generar energía de dos maneras diferentes: quemando biogás y quemando los residuos que no se pueden aprovechar. Por otro lado, esta planta es una de las instalaciones que pueden visitarse como parte de las actividades de sensibilización y educación del área metropolitana de Barcelona. Al contenedor de resto solo tenemos que tirar los residuos que no tienen otra recogida, como trozos de cerámica, colillas o pañales. Por desgracia, no siempre lo hacemos así y acaba lleno de todo tipo de materiales reciclables y mucha materia orgánica. Este es el motivo por el que podemos extraerlos del resto. Sin embargo, el proceso, conocido como tratamiento mecánico-biológico, no es nada fácil. Vamos a verlo.
Para aprovechar los residuos del contenedor gris, primero hay que separarlos. Por un lado, la materia orgánica. Por otro, los materiales reciclables clasificados. Lo que queda es el rechazo de este primer tratamiento y es el material que no se puede aprovechar. En algunos puntos, los trabajadores de la planta seleccionan los materiales a mano, pero el trabajo principal lo realizan diversas máquinas. Por ejemplo, trómeles, que separan por tamaño. Separadores balísticos, que lo hacen por peso y forma. Electroimanes, que atraen. Bueno, en Argentina solo hay este tipo de separación, es a mano, va en cintas y es solo a mano. Acá hay distintas tecnologías. En el hierro. Inductores de Foucault, que repelen el aluminio. Separadores ópticos, que detectan el color y el tipo de plástico. Después de la selección, los materiales reciclables que se han recuperado se prensan y se entregan a empresas de reciclaje. La materia orgánica separada se prepara para un tratamiento adicional. Se mezcla con agua y se introduce en los digestores durante 20 días a una temperatura de entre 37 y 39 grados. En ese tiempo se desarrollan unas bacterias que se alimentan de la materia orgánica y producen biogás. El biogás es una mezcla de metano y CO2 que se utiliza como combustible de 3 motogeneradores. Al quemarlo, se genera electricidad. La materia orgánica que queda después de este proceso de aprovechamiento se lleva a una planta de compostaje para producir bioestabilizado, un material apto para hacer bases de carreteras u otras obras civiles. ¿Recordáis que después de separar los materiales reciclables y la materia orgánica quedaba un material inaprovechable? Pues este rechazo del tratamiento mecánico-biológico es lo que se quema en la zona de valorización energética. Mediante una cinta subterránea se lleva hasta el foso de esta zona. Una vez allí, un trabajador lo introduce en uno de los 3 hornos con un pulpo. En el horno, este material se quema a 850 grados durante 20 minutos aproximadamente. Los gases calientes que se desprenden se usan para calentar agua hasta los 400 grados en la caldera. El vapor de agua se hace pasar por una turbina cuyo movimiento genera electricidad. Después, el vapor aún sigue tan caliente que se usa para el sistema de climatización centralizada de barrio Districlima. Este sistema es una red de tubos subterráneos que llevan calor y frío a numerosos edificios de los barrios de Apoplanau y Fòrum de Barcelona. Pero del horno no sale solo vapor, también materiales sólidos, las escorias. Se clasifican en escorias metálicas y tierras. Las escorias metálicas se reciclan y las tierras se pueden usar como base para carreteras y otras obras civiles. Los gases producidos durante la valorización energética podrían ser peligrosos para la salud y para el medio ambiente. Por ello, esta planta tiene una limpieza de gases muy completa que evita los potenciales riesgos. Ya dentro del horno se inyecta urea para neutralizar los óxidos de nitrógeno. A la salida de la caldera hay un electrofiltro que extrae las partículas más grandes por magnetismo. A continuación, se rocía cal, que reacciona con los gases ácidos, y se inyecta carbón activo, que absorbe dioxinas y metales. Para acabar, los gases pasan por un filtro de mangas, que retiene las partículas más finas, la cal y el carbón activo. Para garantizar el buen funcionamiento de este sistema de limpieza, la planta realiza mediciones continuas en la chimenea. Las emisiones están muy por debajo de los límites legales. Estos gases no son el único impacto que podría producir la planta integral de valorización de residuos municipales en el ámbito metropolitano.
En la zona de tratamiento mecánico y biológico, el olor es fuerte y desagradable. Para evitar que salga, esta zona está a una presión inferior a la del exterior. El aire se aspira continuamente y se trata con un sistema de oxidación térmica que lo calienta hasta los 870 grados. Así, se eliminan los compuestos orgánicos volátiles y otras sustancias. El foso de valorización energética también tiene un sistema de captación de aire. En este caso, el olor se elimina mientras el aire se usa para avivar el fuego del horno. La zona de tratamiento mecánico-biológico también tiene una depuradora propia para tratar los eventuales excedentes de agua. El conjunto de la planta se ha diseñado para integrarla bien en el entorno urbano, es decir, para minimizar su impacto visual. Todas las instalaciones son muy compactas. Las nuevas naves han cobrado vida mediante una cubierta verde. El edificio se ha revestido de tonos azules para fundirse con el cielo y el mar al fondo. Esta planta produce una gran cantidad de electricidad, el equivalente al consumo energético de 100.000 personas durante un año. Además, el uso de esta energía evita la emisión de 48.600 toneladas de CO2. Por otro lado, el tratamiento mecánico-biológico permite recuperar materiales que no se habían separado y enviarlos a reciclar. Así, después del tratamiento en esta planta, el volumen de residuos que se han de llevar al vertedero es menor, menos de un 7% del total que entra. Sin embargo, las cenizas se tienen que llevar a un depósito de residuos especiales. Ya habéis visto que separar los diversos materiales del resto con máquinas o a mano no es nada fácil. Esta planta utiliza las mejores tecnologías disponibles, pero aún así resulta mucho más eficaz y económico si los ciudadanos lo hacemos en casa. ¿Os habéis fijado en la cantidad de plásticos y otros materiales reciclables que acaban entre el rechazo? Aunque generar energía con los residuos es útil y beneficioso, sería mucho mejor reciclarlos. Seguro que recordáis que cada año generamos entre todos 1.600.000 toneladas de residuos. Por eso es tan importante recuperarlos y, por supuesto, reducirlos. Si os queréis asegurar de que vuestros residuos se aprovechan al máximo, separadlos bien. Utilizad los contenedores correctamente para deshaceros de ellos. Llevad a los puntos limpios los residuos que no tienen otro tipo de recogida en la calle. Recordad, sin embargo, que además de separar, es esencial reducir la cantidad de residuos que generamos. Es fácil. Pasaos al consumo responsable. Escoged los productos que compréis no solo por el precio o la calidad, sino también por los efectos ambientales y sociales que tienen. Pensad si de verdad necesitáis los objetos antes de comprarlos. Incluso los regalos pueden ser inmateriales. Evitad los productos de un solo uso o que se rompan fácilmente. Comprad sin envase, con el envase mínimo o con el más fácil de reciclar. Adquirid productos reciclados o reciclables y evitad los que contienen sustancias nocivas o peligrosas. ¿Sabíais que los productos de un solo material son más fáciles de reciclar? Consumid productos locales o hechos en países con leyes que protejan el medio ambiente y los trabajadores. No olvidéis comprobar cuánta energía y cuántos materiales necesitaréis para utilizar los aparatos. Reducir vuestros residuos y separarlos bien tiene consecuencias. Haréis más fácil, eficiente y económico el trabajo de los servicios de recogida y tratamiento de residuos municipales. Evitaréis que muchos materiales acaben en el vertedero. Como ayudaréis a reciclar y generar energía, evitaréis que se tengan que extraer nuevos recursos aquí y en otros países, algunos muy lejanos. En resumen, contribuiréis a proteger el medio ambiente de todos, reduciréis la contaminación y mitigaréis el cambio climático al evitar las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la extracción de recursos, la fabricación de nuevos materiales, la generación de energía de combustibles fósiles y la deposición en el vertedero. ¿A que ahora os apetece más? Bueno, ¿qué les pareció?
Es un proyecto bastante ambicioso, profe, para acá, para Sudamérica, para Argentina, pero está muy bueno. Sí, ustedes vieron que la cantidad de tecnología que tiene implementada, ¿no? En teoría, y por qué no creerle que tienen resuelto casi todo, digamos. El área urbana de Barcelona es muy parecida, tanto en cantidad de habitantes como en extensión, a lo que sería el Gran Buenos Aires, Cava más los 30 o los 24 partidos del Gran Buenos Aires. Bueno, es a lo que tenemos que apuntar. Igualmente, esto se compara con el SEAMSE y uno dice, y bueno, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Bueno, lo primero que hay que tener es decisión política, ¿no? Y acá por donde hay que empezar es por la separación en origen, que tampoco a priori parecería algo tan difícil de implementar. Pero bueno, no se implementa, ¿no? Es un tema, básicamente es un tema político. No sé si alguno tiene alguna opinión más después de verlo. Puedo hacer una consulta. Sí, en vez de empezar por el lado de los residuos, de hacer una mejor catálogo para separar cada material, ¿no se le podía empezar a pedir al fabricante de que cambie sus... ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Exacto, sí. En realidad tiene que ser un esfuerzo de todos, sí, yo coincido con vos que desde la fabricación hasta los pasos intermedios, es decir, que las bolsas, el fabricante que reduzca el packaging a lo menos posible. A su vez que los intermediarios también reduzcan todo lo que puedan reducir en función de la generación de materia prima o reciclado, de materias primas recicladas, qué sé yo. Y por último, los que están recibiendo, o los beneficiarios, o los usuarios, también, digo, eso es un poco, no es el político que no saca las normas, no es el fabricante que reduzca, no es las distintas cadenas de distribución que hagan lo que tendrían que hacer, digo, y por último el usuario o el que lo compra, esto es cambiar la mentalidad básicamente, pues, y cambiar la mentalidad se hace un poco tirando la semillita y visualizándolo, porque aparte estamos comparando con España es un país del primer mundo, pero tampoco no es no es Alemania, digo, o Suecia, que están muy cercanos a nosotros, digo, nosotros somos muy cercanos a España, Italia, digo, si ellos lo pudieron hacer, nosotros también lo podríamos hacer. Me da la sensación de que lo tenemos ahí a la puerta, ¿no? Pero bueno, hay también como una especie de degradación social que todo eso también juega en contra, ¿no? Pero bueno. Igual somos animales de costumbres. Yo me acuerdo que antes de que se empezara a usar la bolsa de tela y todo eso para cuando vas a comprar, empezaban a cobrar las bolsas en la costa, por ejemplo, me pasó que lo vi de cerca, te cobraban las bolsas, entonces la gente empezaba a llevar bolsa de tela. Bueno, lo mismo lo empezaron a hacer acá, igual que ahora que están con los sorbetes y todo eso, cosas que ya no te dan, te vas a un kiosco, pedís un sorbete y no te lo dan. ¿Pero por qué? Porque van obligando a los comerciantes a que no lo vendan o a que lo cobren, y con tal de que no te lo cobre, bien tercermundista, la gente termina llevándose las cosas en la mano o llevando una bolsa de tela.
Sí, comparto totalmente también lo que decís, Daniela. Sí, La bolsa de plástico me parece que fue que se dictaminó por ley, que ya no se podían utilizar. Porque el BEA, Coto, Carrefour, cuando se dictaminó la ley ya te empezaban a cobrar la bolsita. Sí, pero lo que comparto lo que dicen y creo que tenés razón, Lucas, también, eso fue por ley, pero digo, si vos esto no lo cambiás de base, y la única manera de cambiarlo de base es estar convencido, que la sociedad esté convencida, ¿viste? Y que se la exija de abajo para arriba. Porque va a llegar un momento en que, yo creo que ha llegado el momento, estamos viviendo peor en un montón de cosas que hace unos cuantos años atrás, digamos. En algunas cosas estamos mejor, ha avanzado la tecnología, pero en otras cosas estamos peor, digo. Y yo lo que veo que no estamos tan lejos intelectualmente de este tipo de países, digamos. Somos muy parecidos en carácter, en educación, en un montón de cosas. Y bueno, y ellos están en un escalón que yo no lo vislumbro que vaya a pasar en Argentina, porque por lo menos no en el rumbo que estamos yendo. Ese es un poco lo que quiero plantear un poco en la discusión, ¿no? Siempre llegamos más o menos, o yo llego a la misma discusión, digamos, o al mismo punto. Si esto va desde la educación, donde tenemos que cambiar la mentalidad y ir todo para el mismo lado. Pero digo, España puede tener una planta de esta, yo no sé cuánto saldrá una planta así, pero ¿cuánta guita no hemos patinado en otro tipo de cosas? ¿No podemos invertir en una planta así? Digo, qué sé yo, lo tiro como para que lo piensen. Bueno, el último tramito, seleccioné ahí de los 3 finales que tengo de febrero, preguntas sobre el tema de residuos sólidos urbanos. Una de las preguntas es, el enunciado es, la recolección de los residuos sólidos urbanos y su transporte a los sitios de transferencia, tratamiento o disposición final, ¿es responsabilidad de...? ¿El municipio? La respuesta A, los municipios, la respuesta B, la provincia de Buenos Aires, la respuesta C, la nación, la respuesta D, los contribuyentes, la respuesta E, ninguna es correcta. Bueno. La A, profe. Quedó clarísimo que era la A. Me parece bárbaro que lo hayan acertado. A ver esta. Es recomendable que una política de gestión de los residuos sólidos urbanos se oriente hacia, esta un poco más rebuscada, y leo nuevamente el enunciado. Es recomendable que una política de gestión de los residuos sólidos urbanos, RCU entre paréntesis, se oriente hacia 2 puntos. La disposición final por enterramiento sin elección de elementos, la segregación en origen y recolección selectiva de los componentes que tienen valor comercial en el circuito de reciclado, el uso como relleno de los humedales, D, la quema indiscriminada, E, ninguna de las opciones. Profe. ¿Cuál? La E. ¿Ninguna de las opciones? Sí, profe. ¿Están todos de acuerdo? Yo diría la A, pero tampoco estoy muy seguro. ¿Puedo volver a repetir la pregunta? Sí, no es fácil. Estas preguntas son para pensar un ratito. El enunciado es recomendable que una política de gestión de los residuos sólidos urbanos, RCU entre paréntesis, se oriente hacia 2 puntos. Vamos a ir una por una.
A, la disposición final por enterramiento sin selección de elementos. Esto es sin hacerle nada, la disposición final sin enterrarla así como está en el camión. ¿Es eso lo que estamos buscando o no? No. No, profe. No, lo que estamos Una buscando selección de materiales, de lo que se pueden recuperar y de los que no. que haya un tratamiento. El tratamiento puede ser separación de los materiales, compostaje, bueno, por lo menos en un porcentaje interesante. Esa la descartamos. El uso, la C, el uso como relleno de humedales, un poco lo que decía Juan Manuel antes, tampoco, no estamos promoviendo la quema indiscriminada, tampoco. Vamos a leer la B, que para mí es la correcta. La segregación en origen, la segregación significa separación. La separación en origen, por ahí la palabra segregación confunde acá. Sería la segregación en origen y recolección selectiva de los componentes que tienen valor comercial en el circuito de reciclado. Para mí, sin dudas, es la B. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe, sí, como dije, la palabra segregación como que no. Sí, es no separación. está rebuscada. Sí, es media rebuscada. Y acá creo que hay otra que es más rebuscada todavía. Bueno, esto sí, yo no la voy a poner en una pregunta así porque trato de ser lo más, trato de ser lo más claro posible. Pero bueno, vamos a una que también es para pensar y mirarla en detalle. ¿En qué consiste la disposición final de los residuos sólidos urbanos, entre paréntesis, RSU? A. Descomposición térmica de productos complejos en ausencia de oxígeno para generar unidades más simples. B. Transformación de los residuos de naturaleza orgánica en un producto orgánico más estable y manipulable. E. Enterramiento en los suelos de la superficie de la tierra de los rechazos de las operaciones de tratamiento de residuos. D. Proceso de combustión realizado en un medio oxidante con el objeto de destruir los componentes peligrosos de los residuos. E. Descomponer la materia orgánica por hidrólisis y oxidación, produciéndose en el final del proceso dióxido de carbono, agua y un residuo. Ah, esta es compleja de verdad. C sería, profe. Es compleja esta. Vamos a repetir uno por uno. Descomposición térmica de productos complejos. La disposición final de los residuos sólidos urbanos. A. Descomposición térmica de productos. Descomposición térmica es una incineración, digamos. Hay tres posibilidades para una descomposición térmica. Está la combustión, que es una temperatura de 900 a 1100 grados. Está la pirólisis. Eso es con presencia de oxígeno. La pirólisis, que es sin presencia de oxígeno y un poco más baja, entre 500 y 600 grados. Y la última es el método de plasma, que le aplican se aplica a temperaturas altísimas, de entre 8000 y 12000 grados. Descomposición térmica de productos complejos en ausencia de oxígeno para generar unidades más simples. No, esa no creo que sea. Transformación de los residuos de naturaleza orgánica en un producto orgánico más estable y manipulable. Transformación de los residuos de la naturaleza orgánica. Esto es definición de compostaje. Sí, la correcta es la B. Transformación de los residuos de naturaleza orgánica en un producto orgánico más estable y manipulable, que es el compostaje. Es la B. Bueno, pero esta era compleja de verdad. Bueno, y a ver la última. Hello. Dentro de un proceso en la disposición final de los residuos sólidos urbanos en la provincia de Buenos Aires comprende A.
la combustión de los desechos orgánicos. B, etapas en la cual se utiliza la electricidad que ioniza y disocia los elementos químicos de los residuos sólidos urbanos. C, comprende la extracción de lixiviados. D, comprende la utilización de gases. E, es mediante el proceso de incineración. Yo se lo dije esto medio, pero básicamente es la extracción de lixiviados. Ahí se vio en un videito. Lixiviado, que era el líquido que se forma una vez que la basura está tapada por falta, que se libera un líquido, que eso es... El lixiviado son los líquidos que salen de la descomposición de la materia orgánica. Te puede pasar en el tacho de tu casa. En el tacho de basura de tu casa vos tirás 3 duranos, no sé, otras materias orgánicas, un poquito de carne, y por ahí te dormiste, tirás un poquito de yerba, dejaste la basura 2 o 3 días y te aparece un liquidito abajo. Bueno, eso es a escalas de relleno sanitario, donde hay miles de toneladas. Todo eso se junta. Es líquido de fermentación, que es muy corrosivo, es muy agresivo. Todo eso se junta en piletones y se hace tratamientos bioquímicos. Y luego, a pesar que parezca extraño, se llega después del... Primero es un tratamiento anaeróbico, después es un tratamiento aeróbico y después hay una clorificación. Bueno, se llega a parámetros bioquímicos aceptables, casi normales. No es agua para consumir, pero es agua que se puede reciclar y se puede mandar a una vía de agua, por ejemplo, a un río o un arroyo sin ningún tipo de problema. No contamina, esa agua que sale no contamina ningún tipo de napa. A eso se refiere los líquidos lixiviados. Bueno, ya estamos, ya me pasé. Bueno, nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere. Les mando un abrazo. Gracias por la paciencia. Chao. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe.